tengamos una cierta información de cuáles son las palabras más frecuentes, de cuáles son los datos más frecuentes que ocurren, es decir, todo un montón de servicios que también podemos dar a través del API del análisis de la información. Naturalmente, ese análisis de la información nos vale para seguir buscando más páginas, y el propio usuario, pues al final también puede estar interesado en controlar nuestra búsqueda y decirnos que busquemos en otro sitio, que extraigamos información de otro sitio. Entonces ahí circula la información, pues aunque en principio está en la web y es todo y se supone que es todo así comodísimo de ver con un navegador, pues en realidad la cosa se complica bastante. Al principio era todo leer el HTML, el lenguaje con el que está escrito la página web, analizarlo y meterlo al asunto y meterlo allá. Luego, con todo el análisis de la web 0.0, con todo el invento, los inventos de trabajar con aplicaciones ejecutándose en el navegador, la cosa pasó a que la aplicación arranca, se ejecuta en el navegador y empieza a hacer un montón de comunicaciones que no sabes exactamente cómo son y que están en Ajax y que te envían páginas de distinta información que ya no es el propio HTML. Entonces, en un momento dado puede llegar la cosa a niveles en el cual no puedes analizar la información que te llegue y entonces no te queda más remedio que volver a simularse del propio navegador. Decir, vale, esto es la internet, de la internet saco la página web maquetada y ahora que tengo la información maquetada, pues es la información maquetada la que scrapeo. En el peor de los casos, que no vamos a llegar a darlo, incluso directamente lo que scrapeas es la captura de pantalla y la metes por un OCR. Eso sería el caso extremo, la página ya tan imposible de explorar que no te queda más remedio que capturar la pantalla y meter la pantalla a un lector de texto para sacar la información de ahí. Puede llegar a ocurrir eso, pero normalmente hay herramientas intermedias que te permiten evitar eso. Y por último está todo el mundo de todo lo que hay detrás de portales con contraseñas. Esto es lo que lo llaman la web profunda, o lo que le llamaban la web profunda, hasta que algún gran útil de periodista decidió llamar la web profunda a la que valía para distribuir porno. Pero bueno, cuando se definió, digamos, cuando definieron el concepto desde el punto de vista de información, la web profunda es todo aquello en lo que en lo que estás bloqueado por contraseñas y por tanto Google no lo puede indexar. Entonces tú tienes una parte que todos los bots de búsqueda la pueden encontrar y por lo tanto está a tus dedos a tiro de Google, y luego tienes un montón de cosas que o bien porque están protegidos por contraseñas o bien porque son bases de datos y la forma de buscar no es obvia en el navegador, sino que hay un montón de botoncitos que hay que decir búscame por autor, búscame por fecha, por ejemplo. La información de la Biblioteca Nacional, vamos a decir, ¿no? Es decir, los libros que hay en la Biblioteca Nacional, pues hay que hacer una búsqueda y por lo tanto, aunque están en la internet, no están accesibles, es decir, para un scraper directamente. Entonces eso, ahí es donde entra otro rol que no vamos a tratar directamente en esta charla, pero que sí que es tema de estos hackatones allá, que es el tener algún transformador que de esos datos que están ocultos en la parte profunda lo transforme a datos abiertos, y entonces esos datos abiertos ya pueden ser accedidos otra vez al scrapping. Pues eso es, pues para cada pieza de estas tenemos ciertas herramientas con las que nos podemos manejar, y nuestro plan era hablaros un poquitín de cada una de estas herramientas. He puesto unas cuantas, pero la lista desde luego no es exhaustiva ni mucho menos. Lo que sí que os daréis cuenta es de que está un poquitín inclinada hacia Python la cosa. Es posible que muchos vengáis de hacer, es decir, que os haya tocado hacer sobre todo desarrollos en Java o en lenguajes más típicos de
es decir, para desarrollos colectivos, pero esto normalmente es mucho scripting y muchas cosas, es decir, se suele hacer basado en Python allá. Entonces, aquí entonces os comentaremos, por ejemplo, hay un montón de técnicas para capturar los datos propiamente, simplemente conectándonos nosotros a los datos en vez de conectar el navegador, que pueden ir desde técnicas de Unix como el wget o el curl. El curl tiene una librería para llamar a todos los lenguajes. Si eres muy abuelo, incluso puedes utilizar Netcat o Telnet 80 o cosas así, y podéis llegar a ver sistemas de conexión que directamente usan la línea de comandos, y luego tienes librerías propias ya para Python y para lenguajes avanzados, que es lo que realmente se utiliza, y es una forma de pescar los datos. Todos los datos, cuando se pescan, hay que darle formato. Entonces el ejemplo que vamos a contar, es decir, para analizar luego el árbol de datos que se ha recogido, es Beautiful Soup, pero hay otros más, ya os iré contando. El navegador de toda la vida siempre se ha podido simular con una opción que tienen desde la línea de comandos, que es --, remote, y todavía se puede hacer, pero naturalmente eso también se ha ido abandonando, porque con el tiempo, según ha habido necesidades de emular el navegador, pues se han ido desarrollando WebDriver, que es el que vamos a utilizar, y en general pues herramientas que navegan, te dejan la estructura abierta. Es como volverse a compilar el navegador, por así decirlo, pero teniendo tú bajo control. Entonces, de estas herramientas la que vamos a trabajar sobre todo es Selenium. Y luego, cuando están los datos, pues esto no lo vamos más que a mencionar un poquitín de pasada, os enseñaré algún ejemplo así, pero claro, procesar los datos es otro problema según en el momento que vayáis acumulando, porque claro, aquí, entonces, lo cierto es que si MySQL es el martillo que vale para todo y es lo que primero aprendéis y entonces se puede seguir utilizando, por ejemplo, en los proyectos con la DGA los hemos basado en Postgres. La gente de Postgres incorporó enseguida JSON y información geográfica y algunas cosas, y entonces merece la pena considerarlo como alternativa a MySQL. En cualquier caso, son soluciones que valen cuando el fichero lo haces lo suficientemente pequeño, cuando haces las tablas que prácticamente son pues, dos campos para buscar o cosas así. Si la cosa es tal que hay que desparramarla por un montón de discos, aunque tanto Postgres como MySQL tienen sistemas para distribuir la información en varios discos y así, entonces lo típico es montar Hadoop FS y empezar a sufrir ya con todas las herramientas estas típicas de nube y así, que son algunas de ellas están también mencionadas ahí arriba. La última cosa que se ha utilizado, que está ahora usándose es Spark, y luego os pondré un ejemplo al final de mi sesión mientras cambiamos. Y pues eso, entonces vamos a proceder un poquito. Entonces simplemente os cuento un poquitín en orden cada cosa de estas y luego pasamos a los casos prácticos. Lo que hay que darse cuenta es por qué necesitamos todo esto, y entonces claro, en principio un scrapping es tan tonto como hacer un wget. Es decir, pedir la página que quieres, grabarla en un fichero de texto y a abrir el fichero de texto y analizarlo. Pero claro, el problema es que nunca es tan simple. Enseguida se te complica la vida. ¿Veis? En este cacho de código, por ejemplo, es el típico, es el que tenemos desde hace 2 o 3 años, antes de que empezara a haber librerías más decentes, pues es el código más viejo que tenemos para ir grabando la información desde Twitter. Entonces, te tienes que conectar a una stream.
porque quieres tener la información continuamente, tienes que autentificarte porque tienes un límite de usuarios, y entonces ya esto es realmente información de la que, es decir, que aunque parece que está en abierto, no está tan en abierto, porque tienes que ir haciendo es decir, las solicitudes. Tienes naturalmente que hacer los comandos no como lo escribes en la línea de comando con get, sino con post, como ocurre cuando se manda una orden a la web para que la web te devuelva datos. Entonces he puesto puts y quería decir post. Me he dado cuenta ahora, cuando digo puts y gets, quería decir necesitamos post y no get. Allá. El put, en cambio, no le pasas nunca parámetros, les pasa lo mismo que el get, pero lo que necesitamos es simplemente el post. Ahí me he equivocado en la explicación. Y bueno, muchas veces hay que mantener una sesión, por lo tanto hay que mantener las cookies como si fueras el navegador. Entonces la cosa se va complicando. Lo primero que hace uno es, con respecto al sistema de conexión, simplificar el código de conexión. Pues aquí os voy poniendo, en las 2 o 3 transparencias que os voy a mostrar yo, para que os distraigáis y no me estéis oyendo todo el dato, pues os pongo de cuando en cuando alguna URL para que busquéis la documentación de la librería correspondiente. Entonces, por ejemplo, pues esta es una librería típica, una librería que últimamente se está usando mucho para hacer conexiones HTTP desde Python, de forma que sea más sencillo de analizar tanto el resultado como de realizar la propia conexión. Aquí se pueden definir en la llamada a la request cabeceras muy fácilmente y pasar las cookies, y luego puedes leer también de forma bastante cómoda los resultados que te han pasado y si te han abierto alguna sesión y tienes que mantenerla. Entonces ese es un primer ejemplo. Entonces, no sé si los ejemplos los haces con request o llamas con CU o con qué otra librería hay más. Están todos con request. Si no, pues es decir, si no, pues aquí vais a ver de todo, con urllib, urllib2, un montón de librerías que tiene Python para esto. Luego, el sistema de simulación de un navegador que vamos a utilizar es Selenium, y fijaros cómo funciona. Este es el ejemplo que está en la página de Selenium y lo podéis ver ya claramente cómo va la película. Tú cuando arrancas indicas qué navegador quieres simular. Entonces aquí directamente arranca un Firefox driver, van a llegar a abrir incluso el Firefox directamente y controlarlo. En algunos otros casos hay drivers que simulan. ¿Cuál es el que directamente ni siquiera abre navegador? ¿Me has comentado? Phantom JS, exactamente, pero vamos, tienes distintos drivers que se pueden simular allá, y un navegador de otro, y ya veis, simplemente coge la página principal de Google y a continuación puede ir buscando un elemento dentro de la página, analizarlo y puede pulsar botones de la página. Puede usar el SendCase, y entonces si realmente tenías que ir a una página más profunda donde tienes que pulsar un botón, dar OK, dar lo que sea, pues siempre y cuando no te encuentres con un puñetero captcha o algo así, que eso tampoco lo vamos a comentar, pues puedes hacerte un pequeño programita para navegar a coger la información que te interesa. Una vez aquí, este da el intermedio. Esto es un aviso. Una vez estáis simulando, simulando que pulséis botones y que sois una persona cuando realmente no sois ni siquiera una persona, hay que darse cuenta que uno ya puede estar un poquitín en el borde de la legalidad.
Es decir, nunca está claro hasta qué punto, si algo que estaba pensado para pulsar OK y decir vamos aquí, estaba pensado para que un bot pudiera coger esa información, o si podemos causar el caos o tirar de la máquina o el servidor al tío al que le estamos scrapeando. Entonces, aquí había hecho una pausa para avisar que hay que tener un poquitín de cuidado cuando desarrolléis vuestras propias herramientas. Primero, ya sabes, cualquier webmaster cuando quiere tener cuidado con los robots, como mínimo coloca en su directorio un fichero /robots.txt dando instrucciones a los propios robots diciéndoles por favor no me miréis este directorio, que me tiréis el sistema o que me destrozáis lo que sea. Eso es espectacular, por ejemplo, el del BOE, porque si veis el BOE.es robots.txt, veis que todos los sitios donde hay sentencia judicial de que esta información no la pueden dar están listados uno debajo de otro para decir, por favor, no, no visualicéis esto, que nos hacéis, que nos montáis un drama, es decir, que tenemos ley de privacidad que prohíben visualizar esta página, este directorio o así. Esto es un mínimo que se entiende desde los años 90 que hay que hacerlo. Ya que en realidad estamos explorando, también es educado a hacer otras dos cosas. Cuando hacemos el get, hay una cabecera que se llama xrobots y que también puede tener información sobre si nos piden que sigamos, que paremos o no de scrapear, el follow, no follow y estas cosas, o nos piden que almacenemos o no la página, caché o no caché. La interpretación cuando alguien nos dice no caché es que podemos hacer la analítica pero no podemos guardar la página. Entonces no significa que no podamos hacer nada con una página que nos piden por favor no caché. Significa no podemos guardar el texto de la página, pero nada nos impide hacer una analítica y un índice de esa página. Simplemente no podemos servirla a un tercero. Entonces, y claro, luego tienes no follow, en el cual ni siquiera podrías seguir a continuación, seguir un enlace o cosas por el estilo. El no follow también puede aparecer en el HTML y también al principio del HTML puede aparecer un no caché. Entonces, lo decente sería mirarlo. Lo decente también sería controlar la velocidad, que esto va en los dos sentidos. Primero, bajar la presión, es decir, si veis que controlar los milisegundos que tardan en responder, si descubrís que según va scrapeando un sitio, baja el tiempo de respuesta, es que le estáis fastidiando. Entonces, bajad la cantidad de solicitudes que hacéis, porque igual estáis lanzando demasiadas solicitudes a un sitio. Entonces, si tenéis varios sitios, lo mejor es ir a consultarlo. Y al revés, si veis que podéis, pues oye, siempre se puede utilizar, es decir, siempre se puede empezar a tener más velocidad e incluso para evitar las propias herramientas de freno que puedan tener en el otro lado, tenéis contraataques. Pues registrar múltiples IPs en Amazon. Daos cuenta, por ejemplo, de que no os hace falta lanzar un scraper en cada máquina que lanzáis en Amazon, os bastaría con lanzar un proxy. Entonces, por ejemplo, una técnica que en tiempos utilizábamos era solamente preparar maquinitas virtuales pequeñas con un sistema, es decir, con un sistema de proxy como es Squid, y entonces realmente el bot principal se conecta a la nube de proxies y la nube de proxies consulta, es la que scrapea la red. Esa es una técnica que no te obliga a lanzar máquinas gigantescas en Amazon con lo que te cuesta pagarlas, sino otra. Pero bueno, la idea es que la velocidad va en los dos sentidos, puedes aumentarla o retrocederla. Y luego el otro consejo que te dan y que está bien seguir es cuando tú scrapeas, como te estás conectando como un navegador, hay una variable que es el user agent, donde normalmente dice soy Mozilla, soy Chrome, soy Firefox. Bueno, no lo pongáis si no hace falta. No, es decir, no simuléis ser otro navegador y desde luego no simuléis ser Google o ser otra persona, simplemente identificados aquí, dad una dirección de mail o por lo menos dad la web de lo que está haciendo vuestro proyecto, de forma que si algún administrador
de repente se encuentren los logs, pues antes de bloqueados o de denunciados a Redis, que esa es la típica que puede pasar, es decir, si metéis la pata siguiendo los consejos de esta página, si no seguís los consejos de esta página, preparaos a que os llamen desde Madrid los de Redis, o si tenéis un dominio.es o los de vuestra gestión de dominios correspondientes, porque denuncias les llegarán allí, y entonces la primera puerta de evitar denuncias es deja una forma para que te llamen directamente y que no sean los de los controles de emergencias los que te tienen que llamar. Entonces, en el user agent, darse cuenta de poner la web y estas cosas. Bueno, esto es la página de seguridad. Y entonces, después de que tenemos la información cogida, tenemos que analizarla. Y aquí también hay un montón de historias posibles que no os vamos a contar todas. La información normalmente, pues los formatos en el que te vienen el propio HTML de la página, y luego luego variantes, el XML, que es un formato de información todavía bastante en uso, pero que en muchos casos, gracias a la Ajax, se ha sustituido por JSON. Entonces los dos se suelen transformar en diccionarios, con lo cual los antiguos métodos que había, esto que tengo aquí en gris, pues por ejemplo, era el típico procedimiento, la típica plantilla XSLT que había antiguamente que aplicar a un XML para conseguir otro formato que te fuera más fácil de procesar. Entonces había unos programitas que era el XSLT proc, es decir, con el que aplicabas la plantilla al XML y sacabas los datos ya extraídos para luego meterlos en tu base de datos y así. Pues ahora, en cambio, te encuentras con cosas con que simplemente pues tienes Elementary o tienes un montón de parsers que cada uno utilizará realmente el que esté de moda ese año o el que venga más ágil en la librería de Python. Cuando se trata de tratar el JSON, uno normalmente puede simplemente cargarlo como diccionario en el lenguaje que está, entonces, pero tiene otro, o si se encuentra con que muchas de las cosas realmente es trabajar en JSON y así, igual se puede plantear utilizar lenguajes de estos que incluso ejecutan JavaScript en el server y pueden venirle bien en algunos casos. Entonces el ejemplo típico es hacer cosas con Node.js ahí, y hay gente que cuando se encuentra con que todo su mundo es JSON, decide programar en JavaScript directamente, y entonces está programando en JavaScript en todos los lados y es el único lenguaje que utiliza. Entonces es una alternativa a Python, utilizar Node. Y nosotros en Python lo que vamos a utilizar es Beautiful Shop, que aquí tenéis un par de ejemplos de código, y en principio pues te simplifica también bastante. Aquí tú cargas la sopa, el documento propiamente, y tiene un montón de sistemas de navegación bastante fáciles para buscar dentro del documento la información que te interesa. Entonces aquí en la demo trabajaremos con pero lo cierto es que hay un montón de utilidades, y me parece que no tenemos que nosotros en todos los scrappers, no sé si tenemos suerte en cada uno un analizador distinto, ¿verdad? Al final, pero es casi lo que te pille de moda durante los 6 meses esto. Y por último, diciendo ahí, estaría la cuestión de almacenarlo y analizarlo. Esto no lo vamos a tratar mucho porque depende mucho de vuestra infraestructura, y entonces no vamos a trabajar mucho, pero os he puesto un par de ejemplos aquí, veis, uno de Postgres y otro de Hive, bueno, otro de HDFS y de Hive, porque supongo que sean las cosas que igual no habéis. Un motivo para pasarse a Postgres es
que se dieron un poquitín más de prisa en la cuestión de implementar bien la geografía e implementar bien el JSON. Entonces, aquí por ejemplo, en la base de datos, lo único que está guardado es un campo que es JSON. Esta base de datos, pues toda la información que nos ha venido, simplemente la hemos enculado directamente en la base de datos, la hemos metido el JSON tal como ha venido. Allá. Ya os podéis imaginar por este campo que es una base de datos de tweets, en este caso. Entonces, directamente los de SQL los de Postgres incorporaron la navegación dentro del JSON, de forma que tú puedes hacer selects del diccionario JSON que has cogido. Esto está desde el Postgres 9.3 y es bastante cómodo. Y otra iniciativa buena que tuvieron fue que empezaron a formalizar la geografía bastante. Entonces aquí supongo que esto será la coordenada de Zaragoza, no lo sé, 40, 44, 379, pero vamos, si esto es la coordenada de Zaragoza, pues esto sería la típica búsqueda de encuéntrame todos los tweets que están a 50 kilómetros de Zaragoza. Entonces tener las informaciones de geografía en la base de datos viene bastante bien, sobre todo porque si no te tienes que acordar de la latitud y la longitud y todos esos cálculos, que es una lata. Y esto es la otra alternativa que os podéis empezar a plantear cuando de verdad empezáis a tener muchos datos y necesitáis distribuirlos, que es guardarlos en HDFS. Al final, guardarlo en HDFS significa que lo tienes, es decir, que lo tienes todo realmente en una especie de fichero de texto de líneas, que si estuvieras en una sola máquina lo buscarías con grep o con cualquier instrucción de búsqueda de líneas, pero que lo tienes distribuido con múltiples copias y en múltiples máquinas de forma transparente, y entonces puedes hacer comandos de búsqueda bastante eficaces. Estos dos comandos de búsqueda están hechos con la herramienta Spark en este caso los dos ejemplos no son de Python sino de Scala. A algunos les sonará también estos típicos ejemplos así de código. Al final es todo bastante parecido, ¿no? Pero la gracia que tiene sobre Spark es que hasta que de verdad no haces la operación que consulta la base de datos, en este caso el count, no ejecuta el comando. Entonces tú te puedes pegar 3 o 4 pasos de comando de ábreme el fichero, sobre el fichero filtramelo de forma que seleccioname solamente las líneas que contengan la palabra tráfico, y hasta aquí todavía no ha ejecutado nada. Entonces count es lo que de verdad dispara la ejecución de absolutamente toda la búsqueda en todos tus discos y darte la información. Y luego tanto sobre Scala como también se puede llamar a Spark desde Python, ahí a fin de cuentas, y desde Java. Lo que pasa es que parece un poquitín más natural escribir las llamadas desde Scala. También le han añadido una especie de simulación de SQL para los que están más cómodos con el SQL, que como a su vez también HDFS tiene un pseudo SQL que es Hive, pues interacciona con ello. Entonces los que estáis cómodos con el SQL también tenéis formas de manejar el Big Data, como se ve en este otro ejemplo, donde tú lo que abres no es un contexto de texto, sino un contexto que te viene desde un from, y donde puedes ejecutar comandos de estilo SQL o hacer los comandos SQL estilo Scala, pero luego al final aplicar funcionalidades sobre ello. Aquí he puesto este ejemplo era más sencillo count, este ejemplo es un poquitín más complicado, pero es el tradicional de map reduce, ¿veis? Que primero hay una función que se aplica sobre todas las líneas y que en este caso está sacando el campo L y lo está multiplicando por 0,30, y luego hay otra función que se aplica sobre todos los resultados, que en este caso es sumar 2 resultados para dar un tercero. Entonces estas técnicas de análisis son muy típicas y se pueden utilizar también. No sé cómo vamos de tiempo, si...
Pues si voy bien, realmente aquí simplemente iba, es decir, tenía ya un continuada, pero si me sobran 10 minutos incluso os enseño un ejemplito de esto último para, es decir, a ver si tengo aquí alguna pantalla. Vaya, lo que tengo es que es demasiado grande la pantalla que he cogido, un momentín. A ver. ¿Y dónde tengo el cursor del ratón? Aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos conexión, que no sé si tenemos, punto barra bin barra, no, es que no he hecho ni el cd spark. Ahora el problema que tengo es que no estoy viendo lo mismo aquí y aquí, claro. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es en una sola máquina, con lo cual lo de tenerlo distribuido, la verdad, es que no es, es decir, no es que sea muy cierto, pero todas estas herramientas de Big Data, en el momento que tenéis más de 16 núcleos, 24 núcleos, incluso son competitivas con respecto a una base de datos, porque la jugadeta que tienen es que la jugadeta que hay siempre es que Java enseguida hace los hilos, mientras que en Python, es decir, los hilos te los tienes que inventar tú. Entonces, entonces el resultado es que de verdad cuando tienes que, es decir, a ver, voy a mirar con el study. El resultado es que de verdad cuando tienes que aquí, por ejemplo, puedo decir el número de núcleos que quiero que utilice la shell. Es decir, no tengo por qué decir que quiero utilizarlos todos. Si la máquina está más o menos, si está un poquitín ahogada, tampoco es cuestión de que sea yo el que la tire, porque además es la máquina donde van a funcionar las demos. Ahí. Y este es justo el ejemplo que teníamos antes. Lo que pasa es que este ejemplo igual tarda mucho. A ver si hay alguno que sea más ágil. No. No, sí, este. Por ejemplo, a ver, ahora me he ido demasiado. Aquí, ¿veis? Defino la variable, pero fijaros que no la he leído. Es decir, realmente parece que he hecho el típico comando que en otro lenguaje ya me habría cargado todo, todo el dato, todo ese fichero que le he dicho, el fichero textos 1314, y en estos momentos ya lo estaría cargando en memoria, pero en cambio aquí ha esperado y simplemente se ha limitado a darme un objeto que cuando de verdad necesite hacer algo con él será cuando lo haga. Entonces incluso fijaos, si le aplico el filtro tampoco ejecuta nada, simplemente me devuelve en este caso pues otra variable allá diciendo vale, pues esto es el dato con el filtro aplicado. Solamente si de verdad doy una opción de algo que quiero hacer con los datos filtrados es cuando se dispara la historia. Y ahora se dispara a base de bien, porque ahora ha cogido, crea un montón de ejecutores, empieza a dividir el fichero. Si vais viendo el log, está diciendo desde tal byte hasta tal byte, desde tal byte hasta tal byte. Entonces todo el fichero de datos capturados lo está dividiendo en fragmentos, lo está enviando a distintos ejecutores que están realizando la tarea que le he dicho, en este caso filtrar y contar, y según cuando vuelve pues va consolidando el resultado de todos los ejecutores. Total en 47 segundos, y el resultado del CON ha sido 93.086.
los datos que teníamos aquí, que hemos buscado, pues eran más o menos de ese orden. Por ejemplo, es decir, si ahora lo mido sin el filter, a ver, ¿dónde está aquí? Si simplemente cuento el número de líneas que tenía el fichero, pues este fichero era de 108 millones de líneas. Ahí. Este fichero está justo porque es solamente identificador y tweet, entonces realmente son 200 caracteres por campo y está justo en el límite en el cual en una máquina de estas de muchos núcleos te da igual utilizar Postgres que utilizar, es decir, que utilizar un sistema de estos a múltiples núcleos y a múltiples máquinas. Aquí, digamos, va el doble de rápido, es de estos 12 segundos que ha tardado en hacer la segunda búsqueda, ya Postgres no lo alcanza, pero hace una cosa similar, hace 40 segundos, 60 segundos, algo así. Es decir, si en vez de eso empiezas a tener, que es por lo que no lo he ejecutado, ya no una cosa por línea, sino todo, es decir, todo el JSON que te devuelve Twitter, es decir, que es todo este fichero, pues aquí, por ejemplo, la diferencia pues ya pasa a ser de media hora, que no lo vamos a dejar terminar siquiera, es decir, de media hora con esto a 3 horas contra hacer la búsqueda en una base de datos convencional. Entonces realmente, incluso con una sola máquina, en el momento que estáis, haceos más o menos esa idea, 100 millones de datos es la transición a Big Data. Entonces, en el momento que os hayáis pasado, es decir, si tenéis, pues en el momento que tengáis, digamos eso, la población de un país, cuando tengáis que estar trabajando a niveles es decir, de manejar todo el censo de un país o cosas por el estilo, a partir de ahí estáis haciendo la transición donde una herramienta de Big Data empieza a hacer más rápido. Si tenéis menos información que manejar, nunca merece la pena matar moscas con estos cañones, pero por eso no las hemos metido directamente en toda la parafernalia, pero bueno. Pero lo subido todo a GitHub, ¿vale? Es github.com/Alberto Alcolea, si queréis comprobarlo luego con internet o lo que sea. Entonces, bueno, este me lo salto directamente y voy al siguiente. Este ejemplo de aquí, ¿vale? Es una mezcla de atacar a una página web utilizando Request, Beautiful Soup, y es una página que tiene peticiones en Ajax, ¿vale? Es la típica página que nos aparece un texto o lo que sea y que cuando nosotros hacemos scroll y bajamos hasta abajo va cargando más datos, ¿vale? Entonces esto a priori supone un problema, porque si atacamos a una página, cogemos el HTML y lo analizamos, no podemos obtener estos datos que se van cargando sobre la marcha de forma dinámica. Entonces, ¿cómo atacamos a esto? Pues yo os cuento cómo lo haría yo, ¿vale? En primer lugar, lo que siempre hay que hacer cuando empezamos a hacer scrapping es coger el código y ver qué cojones hay en la página. Hablando en plata. Entonces, bueno, vemos que hay una serie de scripts, lo que sea, y a continuación vemos que hay un H1 o lo que sea y un párrafo, ¿vale? Un párrafo P. A continuación, si cargamos la siguiente página, vamos viendo cómo van apareciendo más párrafos, más P's, ¿vale? Entonces lo que nos interesa capturar es qué petición le está haciendo el servidor cada vez que hacemos scroll. Gracias a las herramientas de desarrolladores que traen los últimos navegadores como Chrome o Firefox, tenemos una cosa muy chula en la que podemos ver las cargas que se van haciendo las peticiones al servidor. Vale, entonces, la petición por defecto, la primera petición que hacemos, vemos que nos devuelve, aparte del contenido, una serie de parámetros, ¿vale? En este caso, una cookie, con un token CSRF para evitar peticiones de dominio cruzado. A continuación, hacemos scroll
y se nos carga la siguiente página, ¿vale? Y ha hecho una petición de nuevo al servidor. Si analizamos un poco qué es lo que ha estado haciendo, vemos que es una petición post, no get, lo que comentaba Alejandro de que no todas son get. Vemos qué tipo de petición se hace, los parámetros que se van enviando, y lo que más nos interesa es esto, el content type, que se envía como un formulario a pesar de no serlo, y vuelve a enviar otra vez a la cookie con el token que acabamos de descargar, ¿vale? Y a continuación la respuesta que nos envía el servidor es una respuesta en formato JSON, con un parámetro status y un parámetro párrafo. Vale, y una vez que conocemos esto, nos vamos al código. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Gracias a la librería request podemos directamente capturar las cookies mediante una cosa que llama sesiones, ¿vale? Si creamos una sesión, todas las cookies o variables de sesión que se guardan en cookies que nos va a enviar el servidor se van a almacenar ahí hasta que cerremos el objeto, hasta que lo eliminemos de la memoria. Entonces lanzamos una petición en principio a la página web, ¿vale? Que sería similar a la petición que hemos lanzado aquí, de la cual nos interesa recoger el token CSRF para las siguientes peticiones. Lo almacenamos en una variable. A continuación, con Beautiful Soup, lo que hacemos es buscar todos los elementos P, o sea, todos los párrafos, ¿no?, de HTML, obtenemos el texto y lo mostramos por pantalla. Y solo mostramos concretamente hasta el guión, o sea, página 1, página 2, etc. Y a continuación vamos a hacer scroll 10 veces, ¿vale?, para que nos cargue 10 páginas. ¿Cómo lo hacemos? Pues el truco está en jugar un poco con las peticiones que se van enviando al servidor y con las cabeceras que se van enviando, ¿vale? En este caso son todo peticiones estándar, o sea, son parámetros estándar de las cabeceras, salvo el content type, que cambia porque es un formulario, aunque realmente no es un formulario, está hecho un poco para pillarlo, para el truco. Y la cookie se envía con el CSRF, y a su vez se vuelve a enviar otra vez el CSRF, el token CSRF, como otra cabecera de la petición, ¿vale? Entonces todo esto lo llevamos a nuestro programita, a nuestro scrapper, modificamos nuevamente las cabeceras que nos interesan, el content type y el token, y enviamos los parámetros que envía el servidor mediante JSON, ¿vale? En este caso los parámetros que está enviando lo podemos ver aquí, está aquí. Enviamos página y el número de página que nos interesa recoger, ¿vale? Entonces simplemente lanzamos la nueva petición a la página que está enviando las nuevas peticiones para obtener más páginas, con los campos de información que le enviamos, en este caso la página, y las cabeceras actualizadas. Recogemos los datos en JSON, ¿vale? La propia librería request permite directamente parsear el JSON automáticamente en un objeto diccionario de Python. En cada lenguaje de programación tenéis algo similar, ¿vale? O sea, en Java tenéis herramientas similares, en Ruby, en lo que queráis, ¿vale? Yo utilizo Python porque es lo más usado para esto, pero vamos. Y a continuación vuelve a escribir lo que hay antes del guión, o sea, página 1, página 2, página lo que sea, ¿vale? Si esto lo ejecutamos, lo que está haciendo es ir precargando, o sea, ir lanzando al servidor peticiones similares a las que haríamos nosotros cuando bajamos hasta abajo de la página y recogiendo los datos tal como los devolvería el servidor. Si no queremos hacer esto, podemos utilizar, por ejemplo, Selenium, ¿vale? No sé si alguno lo conoceréis. Selenium realmente es una herramienta que está pensada para otra cosa. Está pensada para hacer pruebas o sea, para hacer test unitarios en interfaces gráficas, en interfaces web, ¿vale? Realmente lo que está haciendo por Selenium. Realmente lo que está haciendo es cargar un navegador, ¿vale? Un motor de... Realmente el navegador es lo de menos, es un motor de JavaScript que está corriendo de fondo y sobre el que nosotros podemos hacer cualquier cosa, ¿vale? Directamente, o sea, desde el propio programa. Por ejemplo, le puedo decir que vaya a la página de antes, al host. ¿Vale? Y la gracia de Selenium es que directamente podemos hacer
cualquier cosa que podríamos hacer directamente en el navegador. Es decir, si hay un botón, le podemos decir que con Selenium driver.click y simplemente seleccionamos aquí el atributo, o sea, la etiqueta del botón que queremos actuar. O sea, hay una caja de texto, por ejemplo, seleccionamos la caja de texto, driver.find, lo que sea, y con sendPage le podemos enviar cualquier cosa. ¿Eh? Sí, que no va a funcionar, no hay nada. Lo mismo, tenía un ejemplo preparado con una página, pero como tampoco pillo internet no lo puedo enseñar. Entonces voy a hacer un ejemplo sobre la marcha a ver qué tal funciona, sobre esta propia página, ¿vale? Le voy a decir que me devuelva la etiqueta P. ¿No? Find element by class. Vale, un segundo. Le voy a dar párrafo y aquí igual. Vale. Entonces vuelvo a cargar la página. En el navegador se ha vuelto a cargar. Class name. Vale. Entonces se nos guarda directamente el contenido de los párrafos o de lo que sea que queremos acceder a él. Podemos directamente sobre la propia página, perdón, podemos directamente sobre el propio driver hacer cualquier cosa. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenía puesto para enviar en una caja de texto teclas, ¿vale? Enviar, no sé, US. Podemos directamente ejecutar comandos de JavaScript en el navegador, porque realmente lo más interesante es que tiene un motor de JavaScript dentro. Entonces cualquier cosa de JavaScript la podemos ejecutar directamente. Incluso si no queremos cargar un navegador físico para que no cargue todas las librerías de dibujado gráfico, existe un driver que se llama PantomJS, ¿vale? Que, bueno, no suele venir en las distribuciones de nada, hay que compilarlo a mano, pero la gracia que tiene es que no carga ninguna interfaz, simplemente es el motor V8 de JavaScript que está funcionando de fondo y simplemente hacemos peticiones contra él. Entonces, por ejemplo, si aquí vuelvo a lanzar otro driver, .pantom, ¿vale? Ahora, aunque no se ha abierto nada por ahí, está funcionando. Podemos volver a hacer la petición de antes. Obtengo la página, obtengo el contenido y digo que me lo imprima, ¿vale? Para esta chorrada no tiene sentido, pero para páginas más complejas que tenemos que estar haciendo un montón de peticiones simultáneas es bastante más ágil, sobre todo porque no cargamos tampoco la memoria del ordenador. Lo típico que en Firefox abrimos un montón de pestañas y enseguida la memoria nos vuela. Pues con esto no hay problema, incluso la podemos ir descargando sobre la marcha. Es un motor de JavaScript que está funcionando de fondo y en cualquier momento lo podemos ir descargando. Podemos simplemente quitarlo y volverlo a abrir si vemos que nos explota la máquina o lo que sea. Lo bueno que tiene Selenium es que está pensado como una herramienta para funcionar sobre grid, o sobre herramientas en nube, ¿vale? O sea, podemos tener un montón de nodos con Selenium activado y remotamente pedirle que haga scraping en distintas páginas web, ¿vale? O a la misma página web con distintos parámetros. Entonces podemos tener una nube, un conjunto de nodos y lanzar peticiones a cada nodo remotamente.